La semana pasada, el periódico El Universal difundió las grabaciones de llamadas telefónicas sobre un caso que llamó la atención. La pareja de César Yáñez, vocero y operador político de Andrés Manuel López Obrador, está en la cárcel acusada de lavado de dinero. Y el señalamiento contra César Yáñez tiene que ver con presunto tráfico de influencias para liberarla y hasta el ofrecimiento de una especie de arreglo político de no agresión entre el líder de Morena y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que es también aspirante presidencial. Aquí en Despierta, César Yáñez, vocero de López Obrador, rechazó ambas acusaciones y afirmó que él solo habló a la oficina del procurador de Puebla para preguntar por su novia, pero no para nada indebido. El viernes, Dulce Silva Hernández, la pareja de Yáñez, estuvo en Despierta vía telefónica desde la cárcel, consideró injusto el proceso en su contra, se dijo presa política y acusó al gobernador poblano de estar detrás de su encarcelamiento con fines electorales. Hoy en la línea de Despierta está Víctor Carrancá, el fiscal de Puebla. Fiscal, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué responden a las acusaciones de que todo está armado políticamente en su contra, que la culpa es del gobernador Moreno Valle y que ella es una prisionera política? No, bueno, totalmente falso. Y simplemente un dato para dejar muy en claro esto. César Yáñez, en la entrevista que le hizo usted, mencionó que cuando fue detenida Dulce, él tenía pocos meses de haber iniciado su relación personal con ella. Esta averiguación previa data de inicios de 2014. Entonces, ni siquiera conocía, según yo entiendo, y por el dicho del propio César Yáñez, Dulce ni siquiera conocía a César Yáñez. Entonces, creo que ese es un argumento que, es válido que lo utilicen como defensa si así lo quieren, pero no tiene nada que ver con la realidad. En otro fragmento de las llamadas recogidas por El Universal se habla de un supuesto arreglo en el que las autoridades poblanas le habrían pedido 10 millones de pesos, se infiere, a César Yáñez a cambio de que la cosa con su pareja quedara arreglada. ¿Qué hay de eso? Totalmente falso. Yo escucho esa parte de la grabación, no tiene ninguna precisión ni a qué se refieren. Totalmente falso. El predio está asegurado en una averiguación previa y puesto a disposición de los jueces para que las víctimas hagan valer sus derechos, las víctimas del fraude de Invergroup. Entonces es imposible. Si hay un adeudo que tenía el propio Tiro Moranchel con los vendedores del predio, yo lo mencioné desde un principio, de cerca del 15% del valor del precio. Y obviamente esa parte nunca se liquidó y por tanto los que vendieron el predio a Tiro Moranchel tienen derecho a cobrar esa parte que nunca se les liquidó. Pero fuera de eso, con las penas convencionales que el propio contrato de compraventa establecía, no hay otra forma de solucionar esto, salvo que se aplique para las víctimas de Invergroup, que son los que reclaman sus derechos. ¿Por qué lavado de dinero? Bueno, porque la figura del lavado de dinero tiene muchas hipótesis normativas, y una de ellas es ocultar los bienes producto de un delito. Aquí es muy claro que Tiro Moranchel, con Invergroup, además de Sigma, pero ese es otro fraude similar de su hermano, cometen un fraude con una supuesta inversión inmobiliaria. Entonces, las víctimas del fraude lo que hicieron fue invertir en un supuesto proyecto inmobiliario. Con esos recursos se compra este terreno y cuando nosotros detectamos la existencia del terreno y lo aseguramos, se presenta Dulce con una supuesta cesión de derechos diciendo que Tiro se lo había cedido por adeudos que tenía con anterioridad, los cuales por supuesto nunca se han acreditado, y esto lo hacen como una maniobra evidentemente para sacar del patrimonio de Invergroup el terreno y que no pueda ser utilizado para pagarle a las víctimas de Invergroup. Entonces la figura así lo contempla, eso es lavado de dinero, el ocultamiento de los bienes, que fue lo que quisieron hacer, tratar de sacarlo del patrimonio de Tiro Moranchel para que, digamos, pueda rescatar su propiedad y las víctimas queden en el abandono. ¿Ustedes acusan a Morena, López Obrador, César Yáñez de usar políticamente el caso? No, yo no me meto en estos argumentos políticos. Yo entiendo que Dulce, que está privada de la libertad, pues puede hacer sus argumentaciones defensivas como a sus intereses convengan. Lo que sí puedo decir es que el tema jurídico es muy claro y nosotros lo que estamos haciendo es salvaguardar los derechos de las víctimas de Invergroup, que no son pocos, son más de 20,000 defraudados entre Sigma e Invergroup. En el caso de Invergroup son 2,700. Y los 2,700 tienen derecho a que se les resarte el daño.
Fiscal, le agradezco mucho estos minutos y muy buenos días. Víctor Carranca, el fiscal.